La compañía de aviación Fawcett es un emblema de la aviación comercial en el Perú. Por muchísimos años fue una empresa muy poderosa, una gran empresa de aviación, la más importante que hubo en el Perú, incluida líneas estatales que no podían competir con Fawcett. Hace más de 20 años, Fawcett entra en un larguísimo y enredado proceso judicial de liquidación. Y los perjudicados de toda esta operación están siendo los más de 800 trabajadores de Fawcett, que legalmente deberían tener preeminencia en el cobro de sus deudas, pero que sin embargo, a pesar de lo que la ley indique, la realidad se impone y ellos están marginados desde hace tanto tiempo. Estoy con dos representantes de los acreedores laborales y principales de Fawcett, Ana Loaiza y Pablo Malca. Ana y Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José María. Ana, cuéntanos por favor en qué estado está la cosa. Bueno, hace más de 25 años ya que estamos esperando que se haga justicia a los trabajadores, ¿no? A la primera aerolínea del Perú. Sí, si bien es cierto que al cerrar Fawcett nos mandaron a Indecopi, en verdad nos preguntamos todos los trabajadores para qué nos enviaron a Indecopi, ¿no? No hemos logrado nada. Es más, sí han logrado los liquidadores, quienes son los que han cobrado por nosotros, ¿no? Y esto ha sido permitido por el Estado, ¿no? Por el Estado. Incluso tenemos juicio en el Poder Judicial más de 10 años y tampoco encontramos solución. Mi compañero Pablo Malca, que también tiene bastante tiempo en la lucha, les va a explicar todo sobre Indecopi y cómo nos han tratado. Pablo, adelante. Gracias, José María. Buenas tardes. Efectivamente, nosotros somos más de 820 acreedores laborales que venimos trabajando con la esperanza de recuperar nuestros créditos por más de 25 años. Y en un sistema donde de repente nosotros vamos a esperar 25 años más. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a analizar que nos encontramos en un sistema donde una ley no funciona. Una ley que llena de vacíos, donde solo se han beneficiado los liquidadores y los ex accionistas de Fawcett, ¿no? A lo largo de nuestra lucha nos hemos encontrado con problemáticas como los activos de Fawcett. Los activos de Fawcett fueron transferidos antes del cierre a empresas satélites que conformaron los ex dueños de Fawcett desde la época de Alfredo Zanatti, que tuvo un problema con el dólar MUD, y bajo el pretexto de evadir la reparación civil al Estado, fueron transfiriendo aviones, el hangar, hasta llegar a un proceso de liquidación sin activos, donde los más perjudicados hemos sido los trabajadores. Al mismo tiempo, nosotros iniciamos una serie de procesos judiciales, procesos legales, que en el tiempo se han ido dilatando, han ido prescribiendo muchas cosas, y nuestro activo más importante, que era el hangar, y que el Estado lo tenía embargado en el proceso de dólar MUC, los procuradores del Ministerio de Transportes nunca supieron cautelar este activo, perjudicando los activos de la empresa que respaldaban las deudas de los trabajadores. ¿Y ahora quién controla el hangar? El hangar fue expropiado para ser entregado a Lima Air por Partners. Okay. Y esta expropiación le representó al Estado una pérdida de $40 millones. Ah, bueno. Pero en lugar de entregar este valor a la empresa liquidadora para que de ahí se paguen a los trabajadores, lo entregaron a la empresa Aeroinversiones del Perú, donde los dueños eran Roberto Lee, eran Denis Hall, Fernando Huawi, los mismos actores que quebraron Fawcett, que han quebrado otras aerolíneas que han venido después. ¿De cuánto estaríamos hablando, grosso modo? La deuda laboral de Fawcett es 102 millones de soles. Pero Fawcett también le debe a la SUNAP, le debe 120 millones de soles. Y la SUNAP ha obstaculizado a lo largo del tiempo muchos de los procesos concursales. Porque al inicio, cuando ellos hacen reconocer sus créditos, se convierten en los principales acreedores y toman las decisiones. Y cuando ven que ya no pueden cobrar nada, dejan el hueso para que los liquidadores y los trabajadores se perjudiquen. ¿Qué habría que hacer, Ana, para solucionar este problema? Porque ustedes tienen una preferencia como trabajadores en cuanto a la deuda de la empresa.
Sí, ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer algo en el Poder Judicial? ¿El gobierno puede hacer algo sí, o no? sí, el gobierno y hemos acudido a varios congresistas, Ya. a la Defensoría del Pueblo, que Ya. cuando recién cierra Fose, el señor Santiesteban, ¿no? que era el defensor, nos dijo que no podía lamentablemente hacer nada porque éramos empresa privada. Hoy en día nos ha recibido el señor defensor y Sí. nos ha dicho que nos va a ayudar en todo lo que pueda, ¿no? Sí, en algunos casos viene ayudando, pero al final todavía no tenemos resultado. Lo mismo nos pasa con los congresistas, nos escuchan, Sí. pero ahí queda, ¿no? Estamos todavía trabajando con 2, 3 congresistas ¿Qué pueden que nos hacer? están... ¿El Congreso qué podría hacer o qué debería hacer? Lo que estamos pidiendo al Congreso es modificar una ley del sistema concursal, que es la que nos afecta a nosotros, ¿no? Es decir, si cuando se termine este proceso, nos van a dar un certificado de crédito, de certificado incobrabilidad, ¿no? Ok. Como su nombre lo dice, incobrable. Entonces Es nosotros incobrable. estamos pidiendo que se modifique, porque sí, este certificado de incobrabilidad le sirve a una persona jurídica, más no a los naturales. Entonces, por eso es que estamos ¿Y pidiendo... para qué sirve ese certificado? Perdón? Para que lo pueda... Bueno, el persona jurídica lo castiga en su deuda Ya. que le tiene el Estado. Nosotros lo que queremos es poder traspasar esa deuda a algún empresario y recuperar algo de lo que se nos Claro. debe, ¿no? Por eso hacemos un llamado al Congreso, a los congresistas, a la señora Dina Boluarte también. Varias veces hemos mandado carta para que nos reciba y ¿Les poder han explicar. respondido? ¿Les han respondido o no? Lamentablemente no. De El presidencia no les han Ejecutivo respondido. para nada nos ha respondido, ¿no? Entonces también hacemos un llamado a la Defensoría nuevamente y a toda entidad que tenga que ver, sobre todo con los derechos humanos. Somos personas, la mayoría de la tercera edad. Se están muriendo mis compañeros mes a mes Imagino. y me no imagino. conseguimos nada, ¿no? Entonces todo está en manos de... Incluso tenemos un terreno en Cusco que lo tiene Serfor, ¿no? Estamos pidiendo que lo intervengan, ojalá tengamos algún resultado. ¿Cómo han sobrevivido, señor Malca, cómo han sobrevivido ustedes y sus colegas todos estos años? Mire, José María, cuando cierra Fawcett eran tiempos muy difíciles, cerraban miles de empresas también. Sí. Muchos trabajadores tuvieron que salir del país, muchos trabajadores se quedaron sin trabajo en la miseria, recurrían a la familia y realmente fue una lucha titánica de sobrevivencia. En el país no se desarrolló la actividad aérea, todas las empresas quebraban y muchos de los trabajadores sin trabajo, unos cambiaban de rubro, los más jóvenes tenían la oportunidad de entrar a una empresa nueva, pero lamentablemente ya no con los beneficios que el sistema habían logrado. Todos empezaron los servicios, ¿no? Y nosotros fuimos decayendo en ese estado económico que vivió el país en esa época. En ese sentido, nosotros hemos estudiado la ley concursal y llegamos a una conclusión que el Estado es responsable de todo esto. Es responsable en el sentido porque la deuda de los trabajadores devenga de un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo remunerado. Y en ese sentido el Estado tiene que resarcir esa brecha que se ha formado entre un trabajador que no ha podido cobrar sus acreencias. Y por eso es que invocamos al Congreso a que se modifique la ley concursal en el sentido de que al final de todo proceso, cuando un acreedor laboral no puede cobrar su acreencia y le van a entregar un certificado de incobrabilidad, que para el acreedor laboral se le entregue un certificado de crédito tributario. Le explico, José María, el certificado de incobrabilidad solo puede ser utilizado por una persona jurídica, De acuerdo. el cual lo ingresa a su contabilidad y deduce el pago de impuesto a la renta. Claro. El acreedor laboral, que es una persona jurídica, Natural. no puede hacer natural, Sí. no tiene contabilidad y no le sirve para nada ese certificado. Entonces solo lo puede poner en un marco, poner en un diploma Como un y decir adorno. que el Estado y el Indecopi promovieron una ley de política de perro muerto. Perro muerto. Correcto. Bueno, ojalá los congresistas. ¿Con qué congresistas han hablado? Hemos ¿Se hablado acuerda usted? con varios congresistas. Hemos estado con
muchos de ellos asesores, ¿no? Sí. De la señora Barbarán, Ya. del señor Luna. O sea, ellos conocen el caso. Sí, muchos ¿Hace hemos tiempo hablado, ya? Singri Bazán, Yarrow, sí, y ahora la señora Susel nos está Ok, escuchado Susel y nos Pereira. está proponiendo un fórum de la que esperamos haya noticias, ¿no? Entonces Ojalá sí. no se queden solamente en palabras. Así es. Y perdón que le corte, Sí, no que solamente comprometan. tuvimos un gran problema al final, porque también cuando cierra FOSE no tuvimos seguro, porque el señor nos descontaba el seguro a nosotros Ok. y no lo pagaba el Estado. Ah, caray. Muchos compañeros no pudieron, no se Seguro. salvaron, murieron porque no pudieron curarse. Y No me otros, digas, nos qué olvidamos, horror. se suicidaron. 2 compañeros se Dos se suicidaron. suicidaron, Sí, Dios por mío. las deudas. Es decir, que cuando cierra FOSE ya dejaron de pagarnos 8 meses sueldos. Nosotros estábamos apostando los trabajadores. Esa empresa ha estado hasta el diciembre del 97 gracias a sus trabajadores, porque nosotros apostamos, dimos todo. Y lamentablemente muchos compañeros tenían que mantener a sus hogares, muchos niños recién en el colegio, ¿no? Y tuvieron que partir fuera de nuestro país, ¿no? Para nosotros fue un daño tremendo que nos sobrevivió. Y esperamos esta vez que el gobierno se manifieste, porque es uno de los responsables de que no se nos haya hecho justicia, de que no hayan defendido los derechos de los trabajadores, ¿no? Por más que seamos empresa privada. De acuerdo. Gracias, señor Chema, por Bueno, recibirnos. gracias a ustedes por la visita. Ojalá los escuchen. Los Gracias, José congresistas, María, y por defensores darnos la del pueblo, oportunidad de Así es. exponer nuestra problemática en todo el Perú, invocar a las autoridades de turno que nos reciban, porque hemos mandado cartas, infinidad de cartas, y solo son derivadas a una Ok. entidad como Indecopi, que no tiene ninguna resolución al final. Todos ellos derivan, nosotros nos apegamos a la ley, nosotros nos apegamos a lo que dice el establecimiento jurídico, pero no entregan ninguna solución. Nosotros les estamos planteando la solución. Modifiquemos el artículo 99.5 de la ley, que acredita una solución a miles de acreedores laborales que, así como nosotros, están esperando justicia en Indecopi. Ana y Pablo, gracias por la visita. Gracias, Gracias José Que a María. usted. tengan ustedes mucha suerte, por Muchísimas favor. gracias. Gracias. Ana Loaiza y Pablo Malca son representantes de los acreedores laborales de FOSET. FOSET me lleva a mi juventud, me retornaba en épocas de aviones a hélice todavía. Aviones a hélice. Vámonos con FOSET. ¿Qué frase es aquella? Dios mío. Eso es conmigo. Bueno, y ahí conmigo ya tenemos que ir cerrando el programa.